Buyback shares. The tax on stock buybacks. The buybacks. Chevron plans a massive $75 billion buyback. You're stepping up buybacks. We're still getting started here at Salesforce. Las recompras de acciones son un instrumento fantástico para generar valor, pero se está llevando a un extremo en el que se ha pervertido su uso. Algunas compañías utilizan algunas tácticas con las que intentan engañar a los inversores. Nunca en la historia se había abusado tanto de las recompras de acciones como ahora. Algunos dirán que Buffett no paga dividendos, que solo hace recompras de acciones, pero lo cierto es que Buffett no siempre ha hablado bien de las recompras. The truth is, if you look back, and I was director of the company, but Coca-Cola kept repurchasing their shares at a time when it didn't make sense if you look at it. El ETF de Invesco, que contiene las compañías que más acciones recompran, ha tenido peor comportamiento que el S&P 500 a 10 años. Y esto tiene una explicación. No es casualidad que existan pocas compañías como AutoZone o Assured Guaranty que hayan generado tantísimo valor con las recompras. Y lo mejor de todo es que no ha tenido ni que incrementar los beneficios para generar ese valor. Y sin embargo te vas a sorprender al descubrir que hay muchas otras que han destruido valor o no lo han generado con las recompras, como es el caso de PayPal o de Alphabet. He estado analizando en detalle estas empresas y me he dado cuenta de que existen 4 factores que te van a indicar cuándo las recompras generan mucho valor y cuándo lo destruyen. Pero antes te quiero mostrar algunas tácticas que utilizan las empresas para manipular a los inversores. Y es que la excesiva atención en los programas de recompras de acciones evita que te centres en lo importante. Me explico. Lo que buscamos como inversores es que suba el valor de la inversión. Y es cierto que las recompras de acciones incrementan el valor de la empresa, pero es una pequeña parte, no es lo principal. Las variables fundamentales son el crecimiento de los beneficios, la mejora de la rentabilidad, del ROE o del ROCE, y la expansión del múltiplo, que el mercado esté dispuesto a pagar más por esos beneficios. Piénsalo así, una empresa que crezca los beneficios un 10%, si luego mejoran los márgenes de beneficio, eso se transforma en un crecimiento del beneficio del 18%. Como ha mejorado métricas, podrá cotizar a un múltiplo más alto. Y luego encima de eso podremos hablar de las recompras de acciones y de los dividendos. Como ves, la influencia de las recompras es mínima. Y me dirás, está claro que las recompras no son el foco, Sergio. Pues no, no está tan claro. Porque llevo un tiempo fijándome en cómo reportan las compañías y algunas ponen al mismo nivel las recompras de acciones que los beneficios que genera la empresa. Fíjate en las tácticas que utiliza PayPal. En la memoria anual de 2022, lo primero que te explican es cómo ha ido el negocio operativo. Y te ponen en el mismo párrafo la evolución de los ingresos, el Total Payment Volume, junto con las recompras. ¿Qué pintan ahí las recompras si estamos hablando de cómo ha ido el negocio? También empezaron a poner las recompras en la primera página de las presentaciones de resultados trimestrales, cuando antes no lo hacían. Esto Google no lo hace, primero te reporta los beneficios y cuando ya bajas, al final del todo te reportan los buybacks. Alphabet tiene claro que lo importante es el negocio. Y esto me lleva a comentar el factor número 1, la cantidad de las recompras. Verás, Mohnish Pabrai compartía una tabla que se ve muy bien cuánto valor generan las recompras de acciones. En esta tabla señalaba que si el beneficio y el múltiplo de cotización no se mueven, una recompra de acciones del 10% genera un 11% de incremento de valor. Una recompra del 20% genera un 25% de valor. ¿Ves por dónde voy? Fijaros la diferencia con recomprar el 50 y el 75% de las acciones. Esto genera un incremento de valor del 100 y del 300%. Y existen 2 ejemplos que hemos visto antes. Fijaros la evolución de las acciones de AutoZone. Es cierto que los beneficios han crecido, pero mirad la cantidad tan increíble de recompras de acciones que han hecho, que es superior al 75% del capital. Y fijaros en la cotización. Ha subido un 800%, parte por los beneficios y parte por las recompras de acciones. Pero un ejemplo aún mejor es el de Assured Guaranty. Los beneficios no han ido bien, pero al recomprar el 75% de las acciones, el valor generado ha sido de un 300%. ¿Y cuánto ha subido?
un 300%. Pero tanto AutoZone como Assured han podido generar tanto valor porque cumplen también con el factor número 2, el precio. Y es que hay una forma de detectar a partir de qué precio es interesante hacer una recompra. Como en toda inversión, la rentabilidad depende del precio que pagues. Y por si no lo sabías, la rentabilidad de una recompra de acciones se calcula igual que la rentabilidad del dividendo. Divides el dinero que te dejas en las recompras de acciones por el valor de cotización de la empresa, por el market cap. Por eso, cuanto más barata esté la compañía, más rentable será esa recompra para los accionistas. Pero esto ya lo sabes. Lo que no sabes es a partir de qué múltiplo es adecuado hacer las recompras. No es casualidad que Buffett solo recompre acciones de Berkshire cuando está cotizando por debajo de 1,1 o 1,2 veces book value. ¿Por qué lo hace? La idea es que la compañía cotice lo más cercano posible a su valor en libros, es decir, que cotice a una vez book value. Ya sabes que una compañía puede hacer dos cosas con el beneficio que genera. O bien lo reinvierte, o bien lo reparte en forma de dividendos o recompras de acciones. La rentabilidad que obtiene cuando reinvierte ese beneficio es el ROE, beneficio neto entre el equity. Y la de los buybacks hemos visto que es el dinero que se ha dejado en las recompras entre el market cap. Así que si asumimos que emplea todo el beneficio neto en las recompras y el market cap es parecido al book value, es decir, está cotizando alrededor de una vez book value, entonces la rentabilidad que obtendremos por las recompras será casi igual a la del ROE de la compañía. Es decir, que sería igual de rentable invertir en el negocio que hacer buybacks. Por eso Buffett solo recompra acciones de Berkshire cuando está cotizando por debajo de 1,1 veces. Las recompra cuando sabe que la rentabilidad que obtiene del buyback es muy cercana a la del ROE que obtiene reinvirtiendo en Berkshire. Por eso la rentabilidad de las recompras de acciones de Assured Guaranty es increíblemente alta, porque cotiza 0,5 veces book value. Así obtiene el doble de rentabilidad haciendo buybacks que reinvirtiendo en el negocio. Pero hacer muchos buybacks y a precios muy baratos no sirve de nada si estás emitiendo acciones a la vez. Y esto me lleva al factor número 3. Tienes que comprobar que no tienen un programa de stock-based compensation, como Alphabet o como Meta. Para el que no lo sepa, muchas compañías, especialmente las tecnológicas, acostumbran a pagar parte del salario de los trabajadores en acciones de la compañía. Alphabet o Meta dan acciones de su empresa a los empleados en lugar de pagarles ese salario en cash. Esto se denomina stock-based compensation. Y para ello, o recompran acciones en el mercado o las tienen que emitir. Es decir, que tienen que hacer pequeñas ampliaciones de capital. Claro, si lanzas un programa de recompras de acciones, parece que estás pensando en los accionistas, pero Alphabet y Meta también emiten acciones todos los años, lo cual limita el efecto de las recompras. Fijaros los programas tan aparentemente agresivos de recompras de acciones que limaron la caja de las compañías, y de momento las acciones de Google han bajado un 7,5% y las de Meta un 11%. Si volvemos a la tabla de Monish Pabре, eso genera entre un 8 y un 12% de incremento de valor, si no se mueve el múltiplo ni los beneficios. Realmente no es tan relevante, sobre todo porque nada nos asegura que sigan ese ritmo de recompras en el futuro, porque se quedarían sin sus reservas de caja. Pero hay un cuarto factor, que es cualitativo, pero que es igual o más importante, y es que tienes que comprobar que realicen los buybacks cuando ya no tengan grandes oportunidades de seguir creciendo, como Apple. El que compra Meta o Alphabet lo hace por el incremento de los beneficios futuros, y en concreto Meta está realizando unas inversiones muy grandes en asegurar su supervivencia a 10 años con la creación del metaverso. Tanto Meta como Alphabet son empresas de alto crecimiento, por lo que yo preferiría verlas reinvirtiendo. Si fuera accionista de Meta, preferiría que se dejara el dinero en el metaverso o en un mejor algoritmo para monetizar mejor las plataformas de Facebook, de Instagram o de WhatsApp, que en recompras de acciones que prácticamente no aportan valor. Como decía, el ejemplo contrario es Apple, que ya no puede crecer más por M&A. Lo que está haciendo es meterse en otros sectores, negocio bancario, las gafas de Apple, pero poco más. Así que las recompras de acciones están bien empleadas, especialmente si eres un inversor de largo plazo, como Buffett. Él sabe que si sigue así,
aunque Apple no crezca tanto, si acaban recomprando el 75% de las acciones, le va a generar un buen retorno, como hemos visto. La única pena es que está cotizando demasiado cara, y las recompras tampoco se notan tanto a 1, 2 o 3 años. Tienes que esperar muchos años para que se noten. Si has aprendido algo en este vídeo, te agradecería que dejaras